Nuevamente con ustedes, acercándome a ti. Desde la distancia iniciamos una nueva temporada, nuestra segunda temporada del podcast Mente y Corazón. Un espacio para conocer, dialogar y reflexionar sobre temáticas relacionadas con los pensamientos, sentimientos y las formas en que estos llevan a las personas a determinadas maneras de ser y estar en la vida. En esta ocasión, en esta temporada, me honro en presentar un nuevo formato, el cual me emociona, pues engloba 3 visiones distintas, 3 saberes, 3 opiniones, 3 campos de la ciencia, 3 mentes y unísonas y enfocadas a una sola razón: tener este acercamiento contigo desde donde nos escuches y acortando distancias llegar a ti. Un psicólogo, Daniel Jiménez Olvera, un biólogo, Said de Jesús Orozco Vázquez, y una servidora, psicoterapeuta, Marisela Aguilar Flores. Si hay algo que inquieta a todo ser humano, aunque éste se niegue a aceptarlo, es lo que sucede cuando dejamos de respirar, pensar, sentir. Cuando nuestros órganos vitales dejan de funcionar y ya no hay actividad cerebral. La muerte es lo único certero que tenemos. Octavio Paz. De ahí que en este primer episodio de nuestra segunda temporada, y muy próximos a celebrar nuestro tradicional Día de Muertos en nuestro maravilloso México, damos la bienvenida a nuestro primer episodio de esta temporada: Miedo a morir. Te invito a que te preguntes: ¿tienes miedo a morir? ¿Estás preparado para cuando llegue el momento? ¿Crees que la muerte es necesaria? Estas y otras preguntas abordaremos en Mente y Corazón. Conecta tus pensamientos, emociones y acciones. Con gusto de compartir este micrófono con Said, Daniel. Hola, un gusto estar con ustedes nuevamente. Hola, ¿qué tal? Aquí vamos a estar. Para mí es un placer participar en esta segunda temporada y estarán escuchando mi participación en estos interesantes episodios y espero que les gusten. Pues bien, entrando en materia en este tema de miedo a morir, hablemos ¿qué es la muerte? Si buscamos una definición, la muerte se considera como el término de la vida a causa de la imposibilidad de nuestro organismo de sostener un proceso homeostático, es decir, en equilibrio. Y se trata pues del final de un organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Eso es la muerte, definido así. También la muerte implica que dejas de pensar, que dejas de sentir, que dejas de generar acciones, que dejas de tener esa posibilidad de estar en este mundo, que se acaban las postergaciones, que se acaban las oportunidades. Y entonces encontramos que, la muerte va muy de la mano realmente con la vida. La vida siempre va junto a la muerte y la muerte junto a la vida. Es un suceso vinculado a la vida. También podemos identificar que la muerte es única para todos. Es decir, cada quien tiene su muerte, su momento de morir. Tenemos una sola muerte. No hay repeticiones. La muerte es igual en el sentido de que la vamos a pasar. Va a llegar este momento y allí no hay preferencias, ¿verdad? Por raza, por género, por clase social. Todos vamos a morir. Es universal. No hay un solo lugar de nuestro planeta que no tengamos, ahora sí que tengamos vida eterna. Todos los seres vivos mueren y sucede a cada instante. En este momento que estamos grabando, muy posiblemente muchas personas están falleciendo.
o han fallecido o están a punto de fallecer. Pasa todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos, están muriendo personas. Y bueno, no sabemos, ¿verdad? Eso es lo importante, que no sabemos cuándo va a pasar. No se puede pasar la estafeta, así como decir, te paso mi lugar, es intransferible. No lo podemos pasar o no. En el caso, por ejemplo, de las madres, que a veces en ese amor tan grande a los hijos, se dice, yo preferiría morir que mi hijo. No se puede, ¿sí? No se puede pasar la estafeta en esto. Nadie puede tomar tu lugar. La muerte entonces implica el final de la vida física. Sin embargo, a veces, y algunos creemos, no de la existencia, porque se deja de existir cuando se deja de nombrar. Se deja de nombrar cuando se olvida. Y mientras tú hayas, o más bien cuando hayas partido de este mundo, mientras alguien hable de ti, mientras alguien te recuerde, sigues existiendo en este plano terrenal. Ya no desde la presencia física, pero sí desde la existencia y desde el recuerdo. Entonces es muy importante esta parte, que como seres humanos, pues construyamos un camino que sea grato de recordar, con nuestras acciones, con lo que somos, con lo que vamos construyendo, ¿sí? También la muerte es necesaria como parte del ciclo de la vida, ¿sí? Constantemente estamos en evolución, en transformación, y bueno, podemos morir de muchas maneras. Hay muerte natural, en donde es un proceso normal de envejecimiento de un cuerpo, y entonces hay muertes naturales, hay muertes accidentales, hay muertes intencionales también, y pues también vemos que en este morir, pues no sabemos de qué forma lo vamos a hacer, ¿verdad, Daniel? Sí, así es. Un gusto saludarlos, amigos. Los saludos a su amigo psicólogo Daniel Jiménez. Y bueno, hablar de la muerte es maravillosamente profundizar en temas que, bueno, quizás no tienen fin, pero que tienen mucho de teoría, mucho que podemos imaginar, mucho que podemos suponer. Hay quienes ven a la muerte como el final, hay quienes la ven como un comienzo, hay quienes la ven como algo trascendental, y también hay quienes lo ven con emoción y hay quienes lo ven con miedo, ¿no? Y es lo que venimos a hablar el día de hoy. Y fíjense cómo es interesante, porque cada quien pone su punto de vista, y yo me quedo, coincido mucho con el pensamiento senequista, que dice que la muerte es el no ser, la nulidad. Se cree normalmente que la muerte llega después de la vida, pero el pensamiento senequista nos dice que no, que la muerte estuvo previo a la vida y va a estar posterior a la vida, porque venimos de la nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que viviéramos estábamos muertos, no había una conciencia, éramos un tipo de energía que estaba flotando sin plena conciencia, y que dice, cada instante morimos, pero no nos damos cuenta porque le sigue un momento adelante, y entonces esa muerte diminuta en ese microsegundo no es notorio, pero la vida se compone de puntos apartes y un solo punto final. Es decir, muchos puntos y apartes en nuestra vida, que esto es cuando algo pasa y ya no lo puedes repetir. Yo ahorita estoy hablando con ustedes, los estoy viendo, y si yo quisiera que este momento se repitiera exactamente igual, jamás podría repetirse, porque ya pasó. Y entonces esa es la muerte de un momento, y después le sigue otro momento, y no puedo darme cuenta que ese momento ha quedado atrás, y entonces llegamos matando tantos momentos de nuestra vida hasta que llegue el punto final, y es la muerte más notoria en ese momento, cuando nos damos cuenta que verdaderamente ahí se acaba la vida. Entonces, para este tipo de pensadores, para este tipo de filosofía, pues ellos dicen que la muerte no es el final, la muerte estuvo antes del comienzo, está en constante relación con la vida, lo que usted decía, para que la vida y la muerte tienen mucha relación, y yo lo veo de la siguiente manera, como una estela de luz. Yo veo que la muerte siempre está ahí, porque es la nulidad. La vida es el tiempo, y el tiempo es limitado para la vida, para el ser humano. ¿Y qué pasa? Que la muerte es como un haz de luz negro que va viajando y de repente aparece un haz de luz blanco, como un cometa, y se le empareja. Y entonces este cometa le saca ventaja a la luz negra, pero se juntan, es decir, ya nunca se separan,
hasta que llegue el punto que la luz negra lo persigue y lo persigue y lo persigue hasta que lo alcanza y lo rebasa y lo absorbe. Esa es la muerte. Es decir, se unen para estar en continuidad en la vida del ser humano. La vida y la muerte nunca se separan. Y entonces este haz de luz, estos cometas blanco y negro, van juntos. Y siempre la muerte va detrás de la vida, hasta que llega un punto en que la consume. Entonces creo que ese es un pensamiento que a mí me gustó mucho. Una forma que digo, sí es cierto. O sea, todo lo que pasa dura un solo instante, nada más. Pasando ese breve instante ya es un recuerdo, es un microsegundo que ya no se puede regresar. Entonces, desde el abstracto humano, para mí la muerte viene a representar la conciencia, porque es cuando estamos conscientes de la vida, es cuando sabemos que estamos vivos. ¿Cómo podemos saber que estamos muertos? Si yo le preguntara a las personas, ¿recuerdas cómo era antes de tu nacimiento? ¿O recuerdas qué eras antes de tu nacimiento? Pues la persona te va a decir, no recuerdo, porque no sabía qué era o dónde estaba o ni siquiera dónde estaba dispersa mi energía, ¿no? Entonces es lo mismo, en la muerte para mí es olvidar qué es la vida, ¿no? Y bueno, ambos tocaron puntos para mí muy importantes, que es de que ese comentario de que la vida nace de la muerte. Bueno, en la biología tenemos algo que incluso lo ven desde primaria, desde secundaria, que es esto de la ley de la conservación de la materia o la ley de la conservación de la energía. ¿A qué se refiere esto? Pues que la energía o la materia no se crea ni se destruye. O sea, que la energía solamente se transforma. Cuando, por ejemplo, tú quemas algo, eso que se quema suelta humo. Entonces ahí va vapor, que anteriormente estaba en presencia como agua en lo que quemaste. Y esto pasa con la vida, por ejemplo. Si llega a morir un ser vivo, por ejemplo un herbívoro, muere y sus nutrientes pasan a ser parte de ese suelo. Y ese suelo se nutre con esos nutrientes, con esos elementos que están dentro del cuerpo de ese herbívoro. Y esos nutrientes nutren a la planta. Y esta planta vuelve a crecer. Pero ¿qué pasa? Que los animales se alimentan de esa planta. Y ahí es donde vuelven a ciclar esa energía del animal que previamente murió ahí. Además de esto, también quisiera comentar acerca de la muerte biológica. Lo que muchos sabemos, o pocos sabemos también, es que pues para poder morir primero tiene que haber un cese total de órganos. O sea, al primero lo normal es que primero sea el corazón y al mismo tiempo los pulmones, para que después un par de minutos después sea el cerebro. Y esto es una forma general, por así decirlo. Pero para que sea la muerte completa se tienen que morir todas y cada una de las células. Entonces tiene que haber una muerte celular completa para que no tenga nada de vida esa persona o ese cuerpo o ese ser vivo. Porque como muchos sabemos o también pocos sabemos, es que las células son la unidad base de la vida. Muy interesante, ¿verdad? La postura y opinión de ustedes. Creo que el hablar de la muerte desde diferentes enfoques siempre va a ser muy enriquecedor, y ver esa opinión, decir, bueno, la muerte no es el final, decía por ahí Daniel, ¿no? También el qué pasa en el momento para que considere que se está dando la muerte, cómo tus órganos empiezan a disminuir su funcionamiento. Bien, todo esto cuando lo escuchamos puede sonar como un tanto complejo para algunos, como decir qué va a pasar. Todo lo que no tenemos la certeza genera pues cierta adrenalina, porque ante la muerte pues no sabemos muchas cosas. ¿Qué pasa después que mueren todas esas células que nos mencionabas ahí? ¿Qué pasa? Y de ahí ese no saber es lo que nos genera quizás ese miedo a morir. Porque en el fondo, por ejemplo, en nuestra cultura mexicana decimos que no le tenemos miedo a la muerte, que jugamos con ella, que hacemos calaveritas, que nos pintamos, que le cantamos. Sin embargo, yo creo que es como una forma de juguetear con ella, así como tengo junto al enemigo mejor, ¿no? Para no tenerle tanto miedo, mejor la hago mi amiga. Y creo que
Sí, porque decíamos, la muerte está muy pegada de la vida, ¿sí? No es que lleguemos a un punto y allá está la muerte. La muerte está, el único requisito para morir es que estés vivo. Entonces, el miedo a morir, pues la muerte es algo natural, no deberíamos tenerle miedo. Decía yo, todas las personas mueren, ¿sí? Para algunas personas puede ser incluso una fuente de sufrimiento, ¿no? Ese miedo a morir. Y si el miedo a la muerte te bloquea, yo te invito a que allí donde estés pienses qué tanto le tienes miedo a la muerte, si es algo que efectivamente, ¿no? Hay personas que dicen, de eso no me hables, ¿no? No me hables de la muerte o no quiero hablar de la muerte. Sin embargo, siempre van a haber como esos pensamientos. Cuando hay un acontecimiento de que alguien fallece, pues vienen esos pensamientos sobre la muerte, sobre la posibilidad que podemos morir, y en algunas personas puede convertirse como una situación recurrente y obsesiva. Es decir, hay personas que entran en esa obsesión, ¿no? Incluso hay ciertas condiciones mentales que llevan a tener un miedo obsesivo a la muerte, ¿sí? De solo escuchar sobre la muerte, se convierte en obsesiones y que hace que se genere la tanatofobia, ¿no? Ese miedo, la tanatofobia, es ese miedo constante, irracional a la muerte. Es decir, puedo estar sana, puedo estar en las mejores condiciones, sin embargo siento mucho miedo, ¿no? Puede la persona sentir mucho miedo a morir, a perder la vida o a contraer, por ejemplo, una enfermedad que se desencadene la muerte. Entonces, tiene que ver también, incluso puede llegar a tal grado la tanatofobia que la persona no soporta, por decir, asistir a un panteón, asistir a un funeral, pasar por una funeraria, cuestiones así, ¿no? Y entonces se dan pensamientos de ansiedad, pensamientos obsesivos, conductas de evitación ante ciertas cosas, incluso estados de ánimos muy depresivos o angustia, pánico, problemas de insomnio, porque esto se da a tal grado, ¿no? Ya como una condición, diría yo, patológica. Entonces, esto tiene que ver porque algunas personas sí experimentan la tanatofobia o el miedo magnificado a la muerte. Bueno, tiene que ver con experiencias traumáticas, a veces con duelos no resueltos o con miedos aprendidos. ¿Qué tanto en tu contexto familiar, social, se habla de la muerte como algo natural? ¿Sí? También tiene que ver con ciertos tabúes sociales que llevan a pensar que la muerte es lo peor, ¿no? Entonces creo que en el miedo a morir radica mucho en eso. Sí, así es. Sí, de hecho lo que ha mencionado, psicóloga, es muy cierto. Y bueno, tiene mucho que ver con la conducta de las personas que le tienen miedo a la muerte. O sea, todo esto cambia en la forma en que te relacionas. Porque un miedo, sea cual sea, siempre termina por condicionar tu persona, es decir, de limitarte en cierto modo a hacer algo o no hacer. Y cuando hablamos de miedo a la muerte, entonces, ese miedo, ¿qué está condicionando? Pues tu vida. Está condicionando algo tan importante como es tu vida, y pues la vida no es como se debe ver desde el miedo, porque se vuelve como una losa. Es decir, vivir con el miedo es como condicionarte a tener que vivir bien, y entonces ya no lo haces de forma natural. Y la vida pues se vive sencillamente, ¿no? Como se nos muestra, la vida es muy sencilla y muchas veces somos nosotros quienes la hacemos complicada, ¿no? Y fíjense, hablar del temor a la muerte, me encontré con una frase que se las voy a compartir, que es de Sócrates. En la Apología de Sócrates nos dice lo siguiente: temer a la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe, pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Entonces, es cierto esa parte, decir tememos a algo que ya visualizamos dentro de nuestra propia mente como trágico. Y el temer a la muerte tiene mucho que ver también con los apegos en la vida, es decir, a lo que tú te apegas estando en vida. Muchas personas tienen miedo a morir, no por lo que hay del otro lado, sino más bien por lo que dejan de este lado.
¿Qué es lo que están dejando? A la esposa, a los hijos, a mi empresa, a mi carro, mi casa. Hay muchas personas que se van con ese apego y esa incertidumbre y ese miedo de no saber qué va a pasar con su casa, qué va a pasar con sus bienes materiales. Y entonces aquí se pierde como esa libertad para vivir verdaderamente. El miedo a la muerte es muchas veces condicionado por esta necesidad de apego, este apego insano que se genera pues con otras personas. Entonces, temer a la muerte, dice Sócrates, nos decía, es caer en la ignorancia, en una doble ignorancia de suponer algo que no sabemos verdaderamente. Y también decía que lo mejor que debemos conservar no es la vida física, sino la buena vida. ¿Y qué quiere decir esto? Pues el aprender a vivir. El aprender a vivir en las cosas sencillas. En lugar de estarte enfocando en la muerte física, enfócate en tener una buena vida. O sea, porque eso es lo que verdaderamente vale la pena. A eso es a lo que venimos. Cuando nosotros nacemos, el niño llora cuando nace con una incertidumbre porque se siente expuesto al salir del vientre. ¿Y qué pasa? Nacemos en la vida con miedo, y yo considero que el propósito de estar en la vida es llegar a la muerte sin ese miedo. Entonces, creo que hay mucho de cierto aquí en esta parte, y es interesante reflexionar el por qué tengo miedo a la muerte. ¿Qué es lo que verdaderamente genera ese miedo y lo que me impide vivir con libertad o tomar con libertad la vida? Y hablar de la libertad pues es vibrar. Como bien sabemos, pues somos una vibración, es decir, fluir. Como dicen, la vida siempre es fluir, dejar que las cosas fluyan, permitirte a ti fluir, disfrutar, no anclarte. Es decir, tener esa certeza de que hagas lo que hagas, siempre va a haber algo mejor, siempre va a haber una energía positiva rondando, y que bueno, eso es parte de hacerlo nuestro, ¿no? Y en muchas ocasiones nosotros vemos la muerte como algo impuesto injustamente por la naturaleza o el universo, dependiendo de lo que crean, incluso por Dios. Pero en realidad la muerte es un proceso lamentablemente necesario para pues, el equilibrio de nuestro planeta. Les quiero dar un ejemplo. En el Parque Nacional de Yellowstone, que se encuentra en Washington, D.C., hace muchos años, en 1926, si no me equivoco, sucedió que debido a pérdida de ganado de las áreas cercanas a ese parque, tuvieron que liquidar o extirpar a los lobos, porque estos eran los que estaban cazando ese ganado. Entonces, esta reserva natural se vio afectada a los ganaderos, decidieron cazarlos y no hubo cierto control, o no hubo como una caza selectiva, y los extirparon al 100%. ¿Qué pasó? Que debido a la pérdida de esta especie en esa reserva, hubo un incremento de la población de los alces y los ciervos. Entonces hubo un sobrepastoreo de esta vegetación. Tanto las plantas arbustivas como árboles se vieron afectadas porque pues son animales grandes, y pues había un desequilibrio completo porque no estaban siendo depredados. Entonces, ¿qué pasó? Que estaba causando ese desequilibrio, y lo que quisieron hacer es aplicar un control. Entonces lo que hicieron es hacer una caza selectiva, una caza furtiva durante 30 años de estos herbívoros. Entonces invirtieron en balas, invirtieron en personal para caza, y empezaron a cazarlos 30 años. Así, inversión en balas, personas. ¿Qué pasó? Que esta caza selectiva creyeron que iba a funcionar, y a unos cuantos años que se completaron los ciclos de reproducción de estas especies, rápidamente volvieron a crecer estas poblaciones, exageradamente rápido, y se dieron cuenta que no les daba cuenta hacer esa caza selectiva con esa inversión de balas y de personas, y por fin decidieron volver a integrar a los lobos. Implantaron 6 pares de lobos, exactamente una docena de lobos, para poder volver a controlar las poblaciones de estos animales, y se dieron cuenta que al formar la estructura de manada, estos lobos lograron volver a disminuir la población de estos herbívoros, y volvieron a generar ese equilibrio que estaba previamente. Entonces, en conclusión a este punto que estoy diciendo, aquí podemos ver un claro ejemplo de que la muerte es necesaria para generar un equilibrio. Y también quiero puntualizar que la muerte no siempre es buena cuando se quiere imponer. Entonces, ¿a qué me refiero con esto?
que pues quisieron imponer la caza de estos lobos, de estos depredadores, y realmente causó el desequilibrio de estos ecosistemas. Es muy importante saber de que la muerte es necesaria, porque si nosotros siempre viviéramos y no muriéramos, habría una cantidad de recursos mínima, no tuviéramos lo suficiente para subsistir, no tuviéramos las suficientes tierras para habitar, para cultivar, el agua fuese escasa, los recursos no renovables estarían acabados y agotados al 100%. Creo que quisiera retomar algunos puntos que menciona Daniel Said, de si estamos vivos, no te ocupes de pensar en la muerte. La muerte va a llegar. Ocúpate de vivir, de fluir, de vibrar, de estar, de amar, de pensar, de dar, de todo lo que podemos hacer mientras estamos vivos. ¿Sí? Es inevitable. Si es ahí, va a suceder. No lo podemos evitar, ¿no? Entonces, por lo mismo que es una situación inevitable que va a suceder, tenemos que vivir. Yo diría, es como un mandato de vida, vivir. Y vivir en el amplio sentido de la palabra. Y bueno, ¿cómo podemos hacer ante ese miedo? Si hay miedo a morir, aún así, a pesar de saber que es inevitable, que va a suceder, que no hay excepción para nadie, ¿qué es lo que sí podemos empezar a hacer o qué puedes empezar a hacer a partir de ahora, ¿no? Empieza por aprender a tolerar la incertidumbre, es decir, donde no sepas y no encuentres respuestas, no te detengas, sigue y enfócate en la certidumbre, en tu mayor certidumbre, que hoy estás vivo. Esa es tu mayor certidumbre. No te preocupes qué va a pasar después de la muerte o cuándo te vas a morir o de qué te vas a morir. Vive en la certidumbre, enfócate en la certidumbre y aprende a tolerar la incertidumbre. Vive tu presente. Pareciera una frase como muy repetida a veces. En la actualidad parece moda, sin embargo, créanme que lleva un gran mensaje, es de vivir el presente, ¿sí? Y vivir el presente y plantearte metas. Vivir el presente, pero vivir con un propósito, ¿sí? Siempre proyectando, siempre creando, haciendo, resolviendo. Algo muy importante también, porque vas a morir, aprende a cerrar brechas, es decir, resuelve las cosas que tengas que resolver del tipo que sea. Resuélvelas, cierra ciclos. Es muy triste a veces escuchar cuando alguien fallece que la persona que queda dice, si le hubiera dicho, si hubiese hecho, si me hubiera apurado, si los hubiera, después de la muerte ya no sirven de nada. Entonces cierra brechas para que cuando llegue ese momento todos tus asuntos los hayas resuelto, todos tus deseos los hayas cumplidos o al menos en un alto porcentaje, ¿sí? Pero sobre todo cierra ciclos. Yo aquí enfatizaría, cierra ciclos que tengan que ver con el afecto, que tengan que ver con el amor, pero sobre todo que tengan que ver con la reconciliación y con el perdón. Eso es muy importante porque el día que tú te vayas, te vas a ir en paz y los que se queden, que tú amas o con los que tú te hayas relacionado, también van a quedar en paz y de esa manera es más fácil aceptar la partida de un ser querido. Vemos que cuando alguien fallece, entre más desbordante es el torrente de emociones, es porque quedaron muchas brechas abiertas, muchas cosas sin resolver. Y entonces, muchas veces se expresa el dolor, pero motivado por la culpa, motivado por los hubieras. Sin embargo, cuando se ha hecho lo que se tenía que hacer, sí duele. Sin embargo, no se sufre. Entonces, acepta la muerte como parte de tu existencia, como parte de lo que te va a pasar como un ser vivo. Aprovecha al máximo lo que ahora tienes la oportunidad. En este día, en este instante, empieza ahora. Esperamos que estas palabras te sirvan para, a lo mejor, ser como el punto de partida a empezar a vivir, ¿no? Sí, así es. La verdad es que es muy interesante lo que ha dicho y muy cierto. Es muy verdadero
que el momento es aquí y ahora. Esa frase un tanto trillada, pero muy profunda. Hace rato mencionaba que la muerte está atrás y nos espera adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida solo está en el presente, que lo verdaderamente importante está en el presente. La reflexión al hablar de la muerte siempre es vivir el presente, disfrutar lo que estamos haciendo. Y ahorita decían algo muy cierto. Cuando llega la muerte, regularmente se sufre con mayor intensidad, pero por lo que no se hizo en la vida. Regularmente eso es lo que acompaña al sufrimiento en la muerte. Cuando nosotros damos lo mejor de sí en cualquier aspecto de nuestra vida, estamos teniendo una autorrealización, porque dar lo mejor de sí es darnos lo mejor para nosotros y dar lo mejor para los otros también. Y esa es la plena autorrealización. Y entonces, una vez le preguntaban en un trabajo, en una conferencia, hacían una pregunta: ¿quién está listo para morir? Y todo el mundo quedó con la mano abajo y hubo una persona que estuvo con la mano arriba. Y entonces era una persona no grande, estaba joven, 40 años, y era un jefe. Entonces dijeron: ¿usted, siendo un jefe, ya se siente listo para morir? Y dijo: sí. Y le preguntaron que si no tenía miedo de morir, y él dijo que no. Y dijo que tenía 2 hijos y tenía una esposa. Entonces le dijeron: ¿por qué crees que ya está listo para morir? Y la frase tan sencilla que él dijo es: porque todos los días doy lo mejor de mí. Y yo sé que en el momento de la agonía de la muerte no me lamentaría nada que no hubiera hecho, porque todo lo estoy haciendo en el tiempo preciso, en el tiempo del aquí y del ahora. Y esa es la reflexión más importante al hablar de la muerte. No mirarla con miedo, mirarla quizás con el análisis que merece, porque la muerte es un buen tema de reflexión, de profundidad, que nos permite también mejorar aspectos de nuestra propia vida, porque cuando caemos en la cuenta que a veces se nos olvida que no somos infinitos, que somos finitos y que somos limitados, y que el tiempo en el que estamos en la tierra se nos va a acabar en algún momento. Para las cosas terrenales hay que aclarar, porque hay otros planos que, bueno, sí es entrar en otro tema, pero para las cosas terrenales el tiempo es limitado, la experiencia humana es limitada. Hay una duda que sucede continuamente, que es: ¿somos humanos viviendo una experiencia espiritual o somos espíritu viviendo una experiencia humana? Y entonces cualquiera de las dos te invita a que aproveches la experiencia que estás viviendo en estos momentos, porque como decíamos hace un rato, antes de venir a la tierra, antes de tener un cuerpo que mover, por el cual andar, no eras nada, estabas en la nulidad. Y ese es el estado de la muerte permanente, la nulidad. Y es ahí donde también podemos decir: si yo no era nada antes y ahora tengo un cuerpo, ¿qué voy a hacer con este cuerpo que es prestado? Hay que tener en cuenta que todo en la vida es prestado. La vida es amiga del tiempo y el tiempo consume a la vida. Entonces, esa es la parte más importante de entender, porque cuando entendamos que ni un solo cabello, ni una sola uña, ni una sola ropa que tenemos puesta es de nosotros, es prestada. Decía Mohamed Ali una reflexión que es cierta. Dice: tú crees que tu familia te pertenece, que tus hijos te pertenecen, que tu mujer te pertenece porque es a lo que más tenemos apego. Pero ¿qué pasa si tú te murieras y 2 años después tu espíritu bajara? Ya encontraría tal vez a tu esposa con otro hombre, y a ese hombre tus hijos le dirían papá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nada te pertenece en la tierra, todo es prestado, y todo lo que hagas también se va a ir en algún momento, o se va a quedar para otras personas. Más bien tú eres el que se va a ir y eso se va a quedar ahí. Entonces lo más importante es aprovechar, disfrutar, hacer lo que tengamos que hacer, pero sin mortificarnos, sin caer en la preocupación excesiva de qué va a pasar con aquellos, o incluso qué va a pasar con mis bienes, porque desde un pensamiento filosófico, si bien lo material es importante, pero no es motivo para tu sufrimiento. Entonces creo que esa es la reflexión pues que nos podemos llevar al cuestionarnos sobre la muerte. Es muy interesante hablar de todo eso, de lo que es la conciencia de la muerte, el dolor que causa la muerte, y quisiera contrastar un poquito. Se me hace muy interesante hablar de cómo los animales también tienen esas percepciones, porque muchos de nosotros creemos que los animales no le tienen miedo a morir, y en gran parte es cierto, pero obviamente tenemos de aquellos animales que son relativamente evolucionados, y está un caso muy específico, muy interesante, de un chimpancé, se llamaba Washoe. Bueno, este chimpancé es el primero en que se le enseñó el lenguaje de signos americano. O sea, pues se hizo un experimento
y se les enseñó y funcionó. ¿Qué pasó? Ella tenía una cuidadora que se llamaba Kat. Esta cuidadora se embarazó y pues pidió sus días que les dan para tener su embarazo normal y todo eso. Entonces, cuando volvió, al principio el chimpancé Washoe no, como que ignoró a Kat, a su cuidadora. Como que tuvo resentimiento porque pues, la había dejado y no le dijo nada, o sea, no le avisó prácticamente. Entonces Kat se tomó el tiempo de contarle por qué era que se había ausentado. Entonces le dice que pues yo tenía un bebé en mi panza y lo tuve, o sea, todo en lenguaje de señas, obviamente. Y Washoe le pregunta por el bebé y ella le contesta con lenguaje de señas que el bebé había muerto, que lo había perdido, que había perdido al bebé. Y el chimpancé le respondió con las palabras así en símbolos: llorar y por favor, persona, abrazo. Así fue como contestó. Y esto pues tiene más peso porque esta chimpancé había perdido 2 crías previamente. O sea, pasó la misma situación. Entonces, en la situación cuando ella lo vivió, ella dijo: bebé muerto, bebé se fue, bebé acabado. Y se fue a un rincón y perdió la mirada, o sea, así se quedó. Entonces, hay animales que sí sienten ese dolor y que sí tienen conciencia de la muerte. También es el caso de los elefantes. Ha habido registros de que manadas de elefantes van a un cuerpo recurrentemente porque es el cuerpo de la matriarca. Entonces van y como que le tiran tierra así con la trompa, y es como darle o rendirle tributo a esa matriarca. Pero ellos entienden que ella fue alguien que vivió y que ahora está muerta y la honran, o sea, tienen esa conciencia y ese dolor también. También ha habido casos de que las urracas, estas son aves que entierran a los muertos bajo la tierra, a sus muertos. Esta conducta en su momento la describieron como el funeral de la urraca. Y esto es algo muy, muy contundente, no sé, o sea, a mí se me hace muy interesante que no solo somos los únicos con conciencia hacia la muerte y con ese dolor. Bueno, creo que un poquito en la recta final de este episodio, retomando, decía Daniel, somos seres finitos, tenemos un fin, por lo tanto el tiempo es limitado, ¿sí? Tenemos que aprovecharlo, tenemos que disfrutar mientras sea nuestro tiempo y nuestro momento. A diferencia de los animales, nosotros sí sabemos que vamos a morir. Los animales experimentan, como nos compartes ahí, el dolor ante la muerte. Sin embargo, previamente no hay conciencia de que van a morir. Ellos no saben que van a morir. Sí sufren, o de acuerdo a investigaciones que se han hecho y que nos compartes ahí, sí hay ese sentir ante la pérdida. Nosotros tenemos conciencia y creo que eso nos compromete a hacernos responsables en nuestra vida y a vivir, porque sabemos que somos finitos y que vamos a partir. Entonces, esa es la invitación. Me gustaría que, pues, cerrando este tema tan interesante y que, bueno, da para hablar muchas cosas, sin embargo, el tiempo se agota, y pues me gustaría, ¿cómo podemos concluir este tema de miedo a morir? Mi conclusión sería que, bueno, la vida muchas veces es como es. La vida es como es. Debemos de tomarla como viene, debemos de recibir lo mejor de ella y debemos resignificar aquello que quizás no nos guste o quizás nos duele en algún momento. Por ejemplo, para los estoicos decía que toda la actividad humana era el seguimiento de los designios de la naturaleza, lo cual proveía de sabiduría al hombre. Entonces creo que ese es, en conclusión, el andar por la vida, una sabiduría, ir en busca de la sabiduría. Se dice, Facundo Cabral decía, de la muerte, de la cuna a la tumba es una escuela, ¿no? Y creo que esa es la parte, y la lección más grande de la vida, creo que es el amor. Siempre es esa parte del amor, de aprender a amar, de aprender, porque cuando se aprende a amar, se aprende a disfrutar verdaderamente de las personas y las relaciones humanas. Bueno, como conclusión, yo quiero recordar y decirles que es muy importante el proceso de la muerte. O sea, muy importante. Como lo vimos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. O sea, es importante esa parte en la vida. Como decíamos hace unos momentos, la muerte es necesaria para dar más vida.
la muerte es necesaria para dejar más recursos a los que sí van a vivir. Entonces, sí, tengamos ese miedo por el desconocimiento que siempre va a existir, pero siempre razonemos que la muerte es necesaria, que es algo impuesto por la naturaleza, pero la naturaleza es muy inteligente, y si lo queremos ver más allá del universo o incluso Dios, esa sería mi conclusión. La muerte de una persona es un hecho doloroso, eso no lo podemos negar, es doloroso, que no se puede pues evitar. Sin embargo, también es una elección si vamos a sufrir por esta situación. Muchas veces se sufre por los lazos afectivos que hay con la persona, por la relación que podemos tener con la persona, sean padres, hijos, hermanos, pareja, o también muchas veces por la dependencia moral, social o económica que pueda haberse generado. Sin embargo, pues la oportunidad que tenemos ante el hecho de la muerte, de nuestra muerte, es vivir cada instante de la vida en su máximo esplendor, en su máxima expresión, y esto conlleva dar, recibir, aprender, amar, perdonar y crecer en cada día para que a partir de ello dejar huellas de luz y no de sombra. Pues me gustaría que nos despidamos de nuestra audiencia a nuestro estilo. Y recuerden, el planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin el planeta. Gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Amigos, un gusto haber estado con ustedes. Se despide su amigo el psicólogo Daniel Jiménez Olvera, no sin antes compartirle esta frase que dice: haz las paces con tu mente enloquecida en vez de luchar con ella. Hasta la próxima. Pues los invitamos a que estén pendientes. Vamos a tener un plus de este episodio, un ejercicio para que ustedes puedan vivirlo. Les invito a que estén pendientes y me despido con mucho gusto. Marisela Aguilar Flores, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Ha sido un placer y privilegio coincidir contigo y con ustedes también. Hasta una nueva coincidencia contigo, tu mente y tu corazón.